Toma tu champotón. Quizá es bastante recalcitrante o incisivo el tema para no llevar a juicio a los expresidentes que saquearon al país. La ciudadanía en general por lo menos se quedaría conforme que regresen el dinero que robaron, que saquearon, el que está en Andorra o los que están en países de paraísos fiscales, presidente. ¿Qué le falta a la justicia mexicana para enjuiciar a estos expresidentes desde Salinas, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, los que lo antecedieron? Porque en días recientes los galos, la justicia gala, llevó a los tribunales al expresidente Nicolás Sarkozy. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? Que tenga la gala, la justicia gala, para que nosotros podamos ver una justicia en México con esta gente corrupta y que, consecuencia de su corrupción, pues hoy muchos mexicanos, más de 70, 80 millones de mexicanos, viven en pobreza extrema, están mal alimentados, pasamos por una pandemia porque somos obesos, porque no tenemos acceso a servicios básicos de medicina y mucho menos de atención médica. ¿Cuál es la diferencia, presidente, o qué le falta a la justicia mexicana con respecto a la justicia gala? Perdón, Carmen, pero no se vale estar interrumpiendo. Estamos avanzando. Yo creo que fue importante el que se aprobara lo de la consulta que se va a llevar a cabo en agosto. Todos los ciudadanos vamos a participar y se va a preguntar si se quiere el inicio de un juicio contra los expresidentes, si se quiere o no, si se considera importante, necesario o no. Eso nunca se había llevado a cabo. Ahora, en agosto se va a llevar a cabo esta consulta. Eso es importante. No significa que si los ciudadanos dicen sí, que se inicie el juicio, ya son culpables. Es comenzar una investigación, abrir un expediente con ese propósito y que las autoridades competentes vayan resolviendo, los ministerios públicos, los jueces, y se les dé también a los acusados el derecho, como a cualquier ciudadano, a la defensa. Es iniciar un proceso, no es ya señalar de que son culpables, pero sí es un avance importante el que todos participemos y se decida sobre este tema. Si consideramos que ya no debemos de revisar el pasado y ver hacia adelante, o sí se hace un análisis, una revisión de lo sucedido y se castiga a los responsables. Esa es la democracia participativa y hay un avance en ese sentido, ¿no? Es un primer paso. Y hay también avances importantes en los últimos tiempos. Ya no hay impunidad para nadie. Nosotros no somos tapadera de nadie. Así como no perseguimos a nadie, no fabricamos delitos, también no encubrimos, y es la Fiscalía la que decide libremente, con autonomía, a quién se castiga. Antes era el presidente. El poder de los poderes
era el Ejecutivo. Yo ya les he comentado que no solo dependía del presidente, el procurador, sino hasta el presidente de la Suprema Corte. Hay un teléfono del escritorio del presidente al escritorio del presidente de la Suprema Corte. Y levantaba el teléfono el presidente y, aunque se trataba de un poder independiente, autónomo. Lo mismo pasaba con el poder legislativo. Todo era formalidad desde el tiempo de Porfirio Díaz. La Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Era una gran simulación. Y hablaban de Estado de Derecho, cuando en realidad era un Estado de chueco. Entonces, hemos avanzado para que haya legalidad y se va a seguir avanzando con ese propósito. Y tenemos que seguir combatiendo la corrupción, como en cualquier parte del mundo, porque sí, en efecto, en otras partes se castiga a los presidentes. Aquí, relativamente cerca, nuestros vecinos de Guatemala, hace poco metieron a la cárcel a un presidente de Guatemala porque le comprobaron que se había robado, creo que 40 millones de pesos. Una bicoca en comparación con el saqueo llevado a cabo en nuestro país durante el periodo neoliberal. Y fue a la cárcel. Aquí nunca, jamás. Entonces sí, se tiene que acabar por completo con la impunidad. Pero también no usar la ley o la fiscalía en este caso para perseguir a adversarios, a enemigos, o para engañar de que ahora sí las cosas cambiaron. Lo que hizo Salinas, que entró, ¿no?, y de manera espectacular a la cárcel el líder petrolero, a la cárcel un banquero y todos los medios, ¿no? Oh, ahora sí, hay orden. ¿Y cómo terminó ese gobierno? Pues fue el gobierno que permitió más saqueo de los bienes públicos. Fue cuando se entregaron los bancos, las minas, las empresas a particulares, a los allegados. Un gran saqueo. Se empezó supuestamente combatiendo la corrupción y fue un gobierno que se distinguió por eso. Salinas es, sin duda, el padre de la desigualdad moderna. Fue cuando se ahondó
la desigualdad, se profundizó. O sea, unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y millones se empobrecieron. Fue en el sexenio, está demostrado incluso con datos de los mismos organismos financieros que lo apoyaron, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Tienen información de cómo creció la desigualdad en el sexenio de Salinas. Revistas especializadas en finanzas, Forbes, por ejemplo, que saca las listas de los hombres más ricos del mundo, empezó a publicar estas listas en el 88, cuando entró Salinas. Y en esa lista solo aparecía un mexicano, una familia, los Garzazada, en el 88. Empieza la piñata, el reparto de todo, y al final del gobierno de Salinas, en el 94, llena revista Forbes, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos, de 1 a 24. Una familia que tenía en el 88 creo que 2,000 millones de dólares, a 24 que acumulaban 48,000 millones de dólares en un sexenio. Nunca se había visto eso. Ese es el traslado, la transferencia de bienes del pueblo, de la nación, a particulares. El neoliberalismo en toda su expresión. La privatización como sinónimo de corrupción, de saqueo. Entonces, no simular, no eso. Por eso siempre sostengo, es importante castigar a los responsables, pero lo más importante es prevenir, evitar que eso se repita. Nunca más ese saqueo. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro.